quiero compartir con ustedes un tema: hijos de Dios que portan la naturaleza de Cristo. Hijos de Dios que portamos la naturaleza de Cristo. Y quiero que leamos en Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4 declara la palabra. Me acompañan allí ustedes, por favor. En el verso 4 leemos Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Propósito: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Diga conmigo: no soy esclavo. No soy esclavo, sino hijo. Y si soy hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El verso 8 dice: ciertamente, es cierto, es correcto. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios experimentalmente en nuestro ser, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y te has vuelto un religioso con todo lo que haces. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo nos enseña verdades fundamentales. Ciertamente, nosotros, estando en el mundo bajo la condición de nuestra naturaleza pecaminosa, andábamos simplemente de acuerdo a nuestros deseos y pasiones. Y estando en nuestros deseos y pasiones, nos habíamos olvidado del Dios que nos hizo. Ni siquiera estábamos conscientes de Dios. Y al no estar consciente del Dios verdadero, andábamos sin rumbo en el mundo, dominado por una naturaleza caída, pecaminosa y destinada a la muerte. Mas, sin embargo, a pesar de que el mundo está bajo el maligno, la gracia de Dios nos alcanzó. En el momento en que no lo esperábamos, vino Dios y se mostró a nosotros. No somos lo mejor del mundo. Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para glorificarse en cada uno de ellos. De manera que reconocer nuestra condición delante de Dios es el paso esencial para entender que lo necesitamos. Y en esa medida, en ese momento, entramos a formar parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios por medio de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. De manera que el sacrificio de Cristo, sacrificio único y perfecto, ha hecho posible que tú y yo entremos a formar parte de esta gracia maravillosa en la cual es nuestro Señor y suficiente Salvador. Pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana, descubrimos la importancia de alimentarnos y fortalecernos en la fe. Quiere decir que la vida de fe está acompañada con una nueva naturaleza que nos habilita para poder lograr vivir la vida de Cristo a pesar de nuestras humanas debilidades. No importa de dónde venimos, no importa la realidad familiar de donde Dios nos ha alcanzado. Lo que sí importa es nuestro destino eterno. Cuando analizamos y vemos nuestro entorno, podemos confundirnos. Miramos nuestro entorno y decimos por nuestra vista: yo soy esto, soy aquello, soy lo otro, o no sirvo, no valgo, soy feo. Y comenzamos a describirnos de acuerdo a lo que ve en nuestra vista. Pero cuando eliminamos esa situación humana que tiene que ver con el viejo hombre y entramos en esencia a entender que la nueva naturaleza de Cristo nos ha colocado en una posición regente de nuevo para poder lograr representar el reino de Cristo en la tierra. Tú eres representante de Dios en la tierra. Estás aquí para representar a Cristo.
Estás aquí para poder empaparte de Cristo. Y este proceso que alimenta tu espíritu y ese nuevo hombre se llama la palabra viva de Dios. La palabra de Dios viene a nosotros y fortalece nuestro espíritu porque se convierte en un alimento verdadero y esencial. ¿Saben? Nosotros pensamos cuando hablamos de la Biblia como alimento espiritual que es como una metáfora o como una idea superficial para hacernos entender algo. Y ciertamente no es así. La palabra que viene de Dios siempre logrará el propósito por el que la envía. De su palabra misma tiene un contenido de esencia poderoso y milagroso para restablecer todo el orden en la vida de aquellos que la creen. Eso quiere decir entonces que si yo me alimento de la palabra y dejo de ser aquel que solamente me acostumbra a tener el libro abierto en un versículo particular, ahora me doy cuenta que es mi alimento. Si yo tengo el viejo hombre y tengo el nuevo hombre, yo tengo que saber que me voy a convertir al que yo estoy alimentando. Así que si yo alimento la carne y cuando hay una eventualidad donde se requiere que un hijo de Dios o una hija de Dios esté presente y decimos no tengo tiempo, porque si tú supieras mi agenda ni siquiera te dieras cuenta, y yo lo quiero traducir en un lenguaje espiritual. No tengo tiempo para Dios porque la agenda del mundo y el diablo en mi cabeza ha tomado control de lo más valioso que tengo. Porque cuando yo no entendí que Dios es el centro de mi vida y Él no ocupa el primer lugar, sino que Él es el todo en todos. Por lo tanto, Él no tiene que ser medido para decir que hoy está en primero y mañana está en segundo. Es que Él es la esencia misma de nuestra existencia. Y si estamos en Cristo, entonces en Cristo nos valentonamos y nos manejamos a la luz de la realidad del nuevo nacimiento, que trae como consecuencia crecimiento espiritual. Y hay gente que no experimenta crecimiento, pero solamente tiene un pequeño obstáculo. Y es que cuando hizo su profesión de fe, no vino acompañada con fe en realidad en su propio corazón. Así que proclamó la palabra, pero no la estaba creyendo. De manera que si yo proclamo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, tengo también que acompañar esa proclamación con mi corazón creyéndole a Él de que Él está vivo. Y el milagro ocurrirá. Y por eso uno se queda como, ven acá, yo tengo la naturaleza o no la tengo. Yo vivo para Dios o no lo estoy viviendo. Entonces Pablo compara la madurez espiritual con un proceso. Introduce el aspecto de la legalidad para poder reflejar que un hijo de Dios que vino y se encarnó a la tierra, el hijo de Dios, Él hizo una obra perfecta para darnos a nosotros esa posición gloriosa de ser llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Él hizo todo. ¿Cuántos están agradecidos con eso? Por lo tanto, yo tengo que cada día tomar mi mente y sujetar mis pensamientos humanos y los pensamientos del mundo de las tinieblas para poder colocar los pensamientos de Cristo. Porque yo tengo la mente de Cristo para ser activada en el cuerpo de Cristo y poder evidenciar que estoy hablando de parte de Dios y que estoy asumiendo el reto de ser obediente a la palabra que Dios me ha ordenado. De manera que el amor de Dios nos ha cubierto nuestros ojos para que podamos entonces, por medio de la fe, ensanchar nuestra vida espiritual en la tierra y comenzar a vivir de acuerdo al diseño, propósito y modelo por el cual Dios te trajo. Tú eres un ser especial porque Dios te hizo especial. Y nadie puede eliminar lo que Dios se propuso levantar y restaurar en sí mismo. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender qué significa que el espíritu del Hijo ha sido instalado en nosotros. Primero, esta nueva naturaleza en nosotros produce, según Dios, un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial está basado en nuestra calidad de obediencia. Entonces, ¿cómo yo puedo medir que yo amo a Dios? Muchos de nosotros decimos que le amamos. ¿Cuánto aman a Dios? Vamos a ver, levanten la mano los que aman a Dios. Eso, usted ve, mire, yo amo a Dios. El único problema con decir que amo a Dios es que a Dios no se le ama con palabras. A Dios se le ama en la medida en que obedecemos su verdad.
Entonces yo puedo en esta mañana saber cuánto yo lo amo. Porque las veces que Dios te habla por la palabra y me habla por la palabra, nos dice lo que no está bien, nos corrige nuestras actitudes ilegales y nos habla de un pensamiento erróneo y nos advierte diciéndonos que no debemos pensar así, porque si somos hijos, el pensamiento que debe gobernar es el de Cristo. Entonces, todo eso está pasando en nuestra dinámica diaria. ¿Y cómo yo puedo decir que amo a Dios? Dice Jesucristo: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre vendrá a ellos y estaremos con ellos teniendo comunión. De manera que cuando yo digo que amo a Dios, yo tengo que demostrarlo en mi calidad de obediencia. Y por eso yo puedo sumar y decir, si cuento del 1 al 10 como si fuera el 100, ¿en qué nivel de amor yo estoy viviendo en esa realidad con Cristo? No estoy hablando de la impartición de la naturaleza de Cristo, porque la impartición de la naturaleza de Cristo declara, y eso es una verdad contundente, nosotros estamos completos en Él. Todos nosotros estamos completos en Él. El nuevo hombre tiene todas las herramientas recibidas, pero no la puede experimentar porque ha de manifestarse acompañada con fe. Si yo no tengo confianza en Dios para asumir la verdad que Él declaró, entonces no voy a vivir tal privilegio, aunque yo pueda tenerlo. Es como un bebé heredero y multimillonario que no tiene nada de limitación en la tierra, pero por ser un bebé, él no sabe lo que contiene. Y él no puede ostentarlo, no puede ni siquiera declararlo, porque no sabe ni siquiera hablar. Pero este bebé, todo el mundo que lo conoce dice: wow, qué bienaventurado este bebé. Porque este bebé tiene toda la riqueza del mundo, pero este bebé no sabe lo que tiene. Y si no sabe lo que tiene, no lo puede experimentar. ¿Me doy a entender? Eso quiere decir entonces que puede ser que yo tenga todo esto. Más de 33 bendiciones espirituales llegaron a mi vida en el momento que entregué mi ser a Cristo, pero no puedo vivirla porque ni siquiera sé cuáles son. No la puedo entender porque no he entrado en un proceso de discernimiento. Así que usted que está aquí y tiene el Espíritu de Dios ha recibido la impartición de todo lo que usted necesita, pero no lo podrá experimentar porque ha de ser acompañado con fe en los que la oyeron y los que la recibieron. Y cuando yo vivo como hijo de Dios, entonces los límites no van a ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque Dios, al injertar su espíritu en nosotros, nos fortalece para mantenernos en la firmeza que requerimos en Cristo. Así que en Cristo, vamos a verlo de esta manera, el mundo espiritual, pensémoslo de forma práctica. Esos seres espirituales están haciendo misiones acá. Ellos vienen y hacen todo lo que le envía el que gobierna eso. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la gloria del evangelio de Cristo. Así que tienen una función, es hacer que toda la gente se pierda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. De manera que cuando hablamos de Cristo y de su obra, hablamos de que hay perdón para ti por medio de Jesucristo. Pero tienes que vivir en esa realidad de una relación basada en la naturaleza. Los hijos de Dios tienen que someter constantemente todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que no puede venir ningún pensamiento externo o interno a tratar de gobernarnos y sacarnos de la posición honrosa en la cual Dios nos ha colocado. Todo pensamiento tiene que ser procesado constantemente. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Esto es de Dios. Y lo que habla Dios lo habla desde adentro, porque si tú lo tienes, vas a sentir que está hablándote audiblemente. El enemigo solo tiene jurisdicción para traerte mensaje a la mente, pero no puede hablar desde adentro porque no está adentro. Si tú tienes a Cristo, tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Por lo tanto, ese Espíritu Santo es quien te habilita para poder vivir de manera sobrenatural en un mundo natural. El enemigo te puede engañar. De hecho, tú eres libre del poder esclavizante del pecado, pero puedes dejar que el pecado reine. Y estamos hablando entre nosotros porque yo quiero ser transparente con ustedes. Todos estamos en un proceso hasta que todos lleguemos. Aquí no hay favoritos. Dios no hace acepción de personas. Todos somos hijos.
Y estamos en un proceso que Dios cuidadosamente sabe de cada uno de nosotros. A Él no se le escapa nada de ti. Todo lo que tú estás viviendo y experimentando, Dios tiene control y cuidado de ello. A pesar de nuestros errores, aún por encima de ser errores, Dios sigue teniendo control, porque Él tiene control de todas las cosas, porque antes que tú fuese, ya Él te había conocido. Quiero que capte por qué el poder de la libertad gloriosa de ser perdonado todos nuestros pecados en la cruz tiene significado y propósito para que los hijos nos mantengamos firmes en una fe inamovible, en una fe completamente cargada de la esencia de Dios, porque la fe viene de parte de Dios a los verdaderos hijos. De manera que cuando yo estoy en Dios, viviendo en esta realidad espiritual, yo no estoy pensando que alguien me tiene que ayudar. Eso es infantil. Yo no debo de estar pensando que alguien tiene que asistirme. Y obviamente sí, existe el proceso de crecimiento donde otros te van a ayudar porque han vivido la experiencia y saben que Dios levanta, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios sana. ¿Cuántos saben eso? De manera que si yo entiendo eso, el enemigo me va a decir: tú no sirves, tú no vales, te vas para el infierno, Dios no te ama, no te va a perdonar. Y yo le hago la pregunta: ¿tiene la sangre de Cristo el poder para perdonar todo pecado? Entonces, ¿cuál es el pecado que tiene que se le escapó a Dios? La Biblia sí dice que si nosotros venimos delante de Él, tenemos que creerle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Porque es imposible agradar a Dios si no tengo la fe. Y esta fe está acompañada con la naturaleza. De manera que no se trata de un asunto de creencia superficial e intelectual. No es conocer a Cristo en la gnosis, es conocer a Cristo en la epignosis, el pleno conocimiento de Él. Y cuando yo conozco a Cristo y su amor, entonces yo seré lleno de toda la plenitud de Dios, porque no existe un conocimiento más elevado que conocer quién es la persona de Cristo, el Hijo eterno y persistente, que tiene autoridad por encima de todo lo creado. Ahora yo voy a decir lo siguiente, y es el tema que nos está ahora atendiendo. Debemos vivir en esta libertad que el Espíritu produce. Pero nosotros tenemos que saber que el pasado es pasado. Tú no puedes permitir que el diablo te engañe con tu pasado. Tu pasado no determina tu presente. Ni siquiera tu presente puede determinar tu futuro, porque tu futuro está enraizado y asegurado y garantizado por las arras del Espíritu que portas dentro. Es una eternidad para ti por medio de Cristo. Lo que tienes que hacer es empoderarte en ello, y a pesar de estar en la aflicción de la carne, recuerda, el enemigo no tiene jurisdicción contra el nuevo hombre. El enemigo no puede tocar al Hijo de Dios que está siendo formado en ti. Él solo puede tocar al viejo. Que siendo honesto, tengo que estar gozoso en este lugar, porque me doy cuenta que mi humana debilidad me descalifica. Me doy cuenta que por mí mismo no soy capaz para predicar la verdad. Me doy cuenta que los resultados no tienen que ver conmigo. Me doy cuenta que en quien yo he creído tiene el control y el poder, y es el único que merece toda la gloria, la honra y el honor. De manera que en Él nosotros podemos proceder, podemos procesar, podemos dar, podemos continuar, porque el pasado no va a ser determinante para nosotros. Aquellos que vivimos en Cristo, vivimos en Él para la eternidad. Por eso no deje que lo temporal defina tu vida. Primera de Pedro 1:18 declara: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y ciertamente eso es la vana manera de vivir. Mi pasado determinante de mi vida sin Cristo es una vida vana. Ahora la vida en Cristo tiene propósito, tiene una esperanza gloriosa y viva, una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos representantes de la naturaleza que Dios nos ha injertado, hijos del Dios viviente. Y Juan 17:15 lo declara Jesús. ¿Cuánto aceptan la palabra de Jesús como verdadera? Palabra de Jesús verdadera. Él es la palabra encarnada. Y Él dice: no ruego que lo quites del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal.
el mal está. Como una ocasión Jesús dijo, los pobres tendremos siempre con nosotros. En un sistema fallido, humano, caído, todo es consecuencia de las malas decisiones del humano. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, estando en nuestra condición, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No solo eso, donde abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia. Y por encima de todo, fuimos conformados en esa naturaleza caída a una vida infructuosa, una vida cargada de desaciertos. Por esa razón yo no puedo mirar el pecado. Yo cometí una falta. Yo no puedo ser atrapado por lo que fue atrapado Judas Iscariotes. Hay muchos creyentes que viven ahí. Vamos a ver la definición y la diferencia entre lo que le pasó a Judas y lo que puede pasar a una persona que está en Dios. Judas Iscariotes, recuerde que los discípulos de Jesús no eran hijos de Dios, eran creyentes, seguidores de Jesús. Ni siquiera tampoco eran apóstoles, eran seguidores de Jesús. Fueron escogidos como sus discípulos. Y la palabra discípulo significa ¿qué? ¿Qué significa? Alumnos. Okay, eran sus alumnos personales para él transformar y convertir en la mente, el corazón de ellos y el propósito que Dios tenía con ellos para que el Espíritu Santo llegara en el día de Pentecostés y entrara por primera vez a estar entre ellos y dentro de ellos. Pero antes los discípulos entonces estaban siguiendo a Jesús y por las motivaciones que tenían cada uno estaba determinado a vivir de acuerdo a esa vida con él. Entonces Judas Iscariotes, el cual según muchos dicen era un celote, una persona vinculado a grupos que querían liberarse de la opresión del enemigo, pensó, este hombre llegó a ser popular, este Jesús tenía mucha autoridad y tenía mucha influencia, la multitud lo seguían, así que si Judas ponía a Jesús entredicho con ellos y había una situación contra Jesús, probablemente, es una postura, posiblemente Jesús iba a accionar y el pueblo que lo amaba, que ya lo seguía, iba a defenderlo. Cosa que no ocurrió. El caso es que cuando Judas lo traiciona, Judas se da cuenta que cometió un error. Y dentro de ese error entró en lo que yo llamo culpa patológica. Una culpa enfermiza. Una culpa no según Dios. Esta culpa que te dice, ya la vida no tiene sentido, no vale nada, mírame la nariz, se me puso más ancha, yo no sirvo, yo no soy feo. El barrigón como el predicador, no puedo más. Y puedes decir todo lo que tú quieras y pensar en todo lo que quieras negativamente. Esa culpa te lleva al remordimiento. Y el remordimiento te lleva a pensar que la vida no tiene sentido y te hace entrar en el escenario del suicidio. Y Judas fue y se ahorcó. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento y el remordimiento fue tan grande que lo llevó a la horca. El arrepentimiento es una tristeza según Dios para llevarte a una transformación gloriosa. Así que cuando yo reconozco que fallé y vengo a Cristo, Él está allí disponible para mí, porque yo estoy dentro de un escenario de una relación basada en una condición, y es que yo he sido sacado de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. De manera que ahora yo formo parte del reino de Dios. Tú formas parte del reino de Dios. Por eso yo dije, yo no represento nada en la tierra. Yo no tengo que ver con las instancias humanas. Yo represento a Cristo. Me declaro un esclavo servidor de Cristo por amor. Yo no represento al mundo. Yo represento a Cristo. Y cuando nosotros vivimos en esa realidad, entonces nos damos cuenta de que todos los hijos de Dios hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir y colocados en una nueva, basada en una esperanza gloriosa. El Hijo de Dios entonces no tiene excusa para mantenerse en un estado de ilegalidad. Y ahí es que está el secreto, mis amados. Porque para mí es como si fueran dos territorios, el territorio de lo legal y de lo ilegal. La ilegalidad está basada en la desobediencia. Cada vez que entro en un escenario de desobediencia, estoy en el territorio de aquel que es desobediente por naturaleza, en el sentido de su caída, y va a llevar a todo el mundo a esa realidad, porque ese es su escenario, la ilegalidad. Lo legal tiene que ver con el territorio de Dios establecido basado en principios.
Los principios eternos de Dios son leyes espirituales que vienen a nuestro favor, como la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la fe. Son leyes, porque son principios que se van a cumplir. Y cuando yo violento un principio, el principio viene contra mí, porque estoy en un escenario de ilegalidad. Por eso, si la Biblia me dice honra a tu padre y a tu madre, es un principio, es una ley. Esa ley de honra viene a mi favor. Si yo no expongo a vergüenza a mis padres, yo voy a honrarlos. Y honrar a mis padres es guardar ese depósito que me dieron con gran gozo y manifestar toda la bondad y lo bueno que recibí de ellos. Entonces no lo voy a exponer a vergüenza con mis actos. Ahora, si yo hago esto, la Biblia me dice que todo me irá bien y que mi vida se va a alargar en la tierra. Pero toda persona que rompe con este principio, ¿sabe lo que le pasa? Todo lo contrario. No le va bien y su vida probablemente va a ser acortada. Todo esto está basado en los principios. Así que el mundo no puede detener la obra gloriosa de Dios en Cristo. La obra de Cristo está garantizada por Él mismo. De manera que todo lo que acontezca en la tierra alrededor de ti no se le escapó al Señor. Óyeme, tus errores y los míos no se escapan a Dios. A los que aman a Dios, y ese es un amor que ha sido impartido por Dios, todas las cosas le cooperan para bien. Ahora le voy a explicar qué quiere decir eso, porque a veces no lo entendemos. Cuando el texto bíblico dice y, recuerde que hay una y eso es importante, es ahí. La pasamos por alto. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, le cooperan para bien. Esto es conforme al propósito que fueron llamados. Ahora, fíjese qué es lo que quiere decir el texto. El texto no está apuntando a que si tú metiste la mano donde no va, a ti te la van a cortar. Y yo no creo que tú puedes decir que eso te fue para bien, ¿verdad que no? Pues te cortaron la mano. Si tú te metes en una situación y te pones a hablar mentira y de repente eres descubierto y en la mentira te cae tan mal todo que te derriba lo que tú representas, eso no te va a hacer bien. ¿Sabe por qué el texto está diciendo eso? Porque en el contexto está hablando de la eternidad, no está hablando de lo temporal en la tierra. Está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien hacia ese fin, al fin por el cual Dios nos llamó a esta gracia. Por eso en el contexto de Romanos 8 nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Ni la vida, ni la muerte, óyeme, nada podrá separarnos. Increíble, porque la vida nos puede absorber y llevarnos por un camino equivocado. La muerte nos puede detener y frenar en un momento determinado que no estamos preparados. Puede pasar cualquier cosa con nosotros, pero ni espada, ni peligro, nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, autoridades espirituales de maldad que vienen a operar en la tierra podrán separarte del amor de Dios. Tú estás garantizado en Cristo. ¿Cuántos están garantizados en Cristo? Entonces, si yo estoy en Cristo, yo lo que tengo que hacer es vivir esta vida. Tengo que comenzar a vivirla, pero ¿cómo la puedo vivir? Si no tengo la madurez espiritual para activar esa fe que viene de parte de Dios, que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si esa fe no es injertada, entonces yo puedo tener dificultades para asumir el regalo precioso de una palabra que está viva y que entra a tu ADN para reconfigurarte. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva y eficaz, cuando llega a ti, entra a tu espíritu y rompe con toda estructura que no es correcta. Esta palabra requiere que yo la crea. Requiere que yo haga un esfuerzo para decir esto, lo recibo de Dios. Una sola palabra es suficiente para detonar una transformación. Una palabra que viene del cielo para tu vida es suficiente para experimentar el milagro. Una palabra que viene de Dios hace que tu vida entre en un nuevo escenario. Wow, gloria a Dios por eso. Entonces yo tengo que estar con mi espíritu alerta para oír todo el consejo de Dios y tomar a sí mismo, aferrado de la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo no sea avergonzado. Yo sea de aquellos que digan yo creí y por eso hablé.
Yo creí, por eso experimenté y viví la vida de Cristo, porque ya no me importaba lo que pensara mi carne. Ya descubrí que solo hay una manera de hacerme uno con Cristo, y hoy se la comparto a ustedes si lo desean. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y el viejo hombre opera en esa identidad distorsionada de nuestra condición pecaminosa pasada. Eso quiere decir que hay una palabra muy poderosa usada en el Nuevo Testamento para describirte a ti y a mí como seres humanos, y es la palabra ego. La palabra ego en el Nuevo Testamento se traduce en español yo. Así que usted ha oído la gente que dice que hay algunos que viven como si fueran un yo-yo. Yo. Y eso habla del ego. El ego es un obstáculo, porque el ego está basado en una naturaleza pecaminosa. Ese yo que no quiere obedecer la palabra y que lucha contra la palabra en tu interior y en el mío, es algo que debe de ser trabajado fuertemente, porque Dios no quiere que tú seas una mejor persona o que tú seas una buena persona. Dios no quiere que tú seas eso. Dios quiere que tú vivas como un hijo. Y vivir como un hijo no es solo ser una buena persona. Dios no está buscando que tu cuerpo sea mejorado. Dios está buscando que Cristo, el nuevo hombre, en ti resurja y el viejo sea desinstalado. ¿Me doy a entender? Entonces, si es así, el yo, mi ego personal, que veo todo alrededor de mí y todo circula alrededor de mí, yo amo a quienes me aman, yo sirvo a quienes me sirven, yo atiendo y hago favores a quienes se los merecen. Podemos ponerle hasta S, Q, R. Y estamos pensando que solamente yo puedo hacer esto con aquellos que me benefician. Y eso es una forma egoísta, es el yo. Y Pablo dijo lo siguiente, y con eso quiero llevarlos a ustedes a esta parte. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo. ¿Ustedes oyeron lo que él le hizo al yo? ¿Qué le hizo Pablo al yo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. Fíjense, en la fe del Hijo de Dios. Vivo mi realidad en la tierra basado en la fe del Hijo de Dios, no en lo que ven mis ojos, no en lo que me definen las circunstancias. Vivo en la fe del Hijo de Dios, una fe viva, una fe permanente, una fe que nunca deja de ser, porque está basada en la verdad eterna de un Dios que no ha dicho nada que no vaya a cumplir. Entonces, si yo quiero vivir esa realidad, yo tengo que matar la carne, tengo que crucificar la carne. Así que cuando te encuentres en una dificultad, levanta tu mano al cielo. Si quieres, te tira de rodillas, pero dile al Señor: aunque no entienda esta dificultad, te doy gracias, porque algo tú quieres matar del viejo hombre. Hay algo que tiene que salir de mí. De hecho, cuando tiene muchas pruebas, ¿sabe lo que está haciendo? Es simplemente sacando a la luz todas las cosas que tenemos que resolver. Porque quien está sufriendo es tu carne. De hecho, ya se ha descubierto por casos que han pasado que la muerte misma no tiene dolor, es indolora. La transición de nuestro cuerpo físico a lo que se llama estado de la muerte no es dolorosa. Te duele si fue por un accidente, te arrancaron un pie, pasó algo, y ese dolor de tu cuerpo físico va a dejar de ser desde que tú pases a la muerte. Pero la Biblia dice que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Entonces la promesa que nosotros tenemos en el Señor es para confiar en Él. Así que nos preparamos y decimos: soy hijo de Dios que porto la naturaleza de Cristo. Soy hijo de Dios que porto la naturaleza de Cristo. Y si porto la naturaleza de Cristo, voy a evidenciar mi calidad de amor a Él en mi calidad de obediencia a su palabra. Yo voy a decir que soy un hijo de Dios, y cuando me vengan pensamientos de derrota a mi vida, pensamientos de descalificación, no me voy a quedar aceptándolo. Voy a declarar la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente para anular todo pensamiento opuesto a Cristo.
Voy a levantarme para no ser un religioso más y aparentar piedad cuando en realidad por dentro puede ser que me estoy muriendo. Voy a aparentar cuando simplemente tengo que entrar a un escenario incorrecto solo por el miedo. Pero si yo opero en el amor, yo no tengo que tener apariencia de piedad. Simplemente dejo que la piedad que es manifestada en el carácter de Cristo se haga evidente en mi vida. Porque a tu fe tienes que añadir virtud, y a virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio, y todo esto ya ha sido dado de parte de Dios para ti. Yo quiero vivir la vida en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir la vida en Cristo? ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo a lo que Él dijo que tú eres? Tú eres un hijo de Dios. Fuiste comprado con precio de sangre. Levántate por medio de la fe en su declaración de su palabra y aférrate a Cristo y comienza a desinstalar, comienza a reconocer todo aquello que hay en tu vida y en la mía que no es acorde a su verdad de su palabra, que no está de acuerdo a lo que el Espíritu me ha dicho. Comencemos a renunciar a ello. Digámosle al Señor por nombre nuestros pecados. Digámosle al Señor: yo no quiero pecar más contra ti. Esta relación incorrecta y ilegal, yo renuncio a ella y lucho con ella porque yo quiero agradarte a ti, Señor. Este problema que tengo con mi pareja, Señor, que tengo una situación que solo el ego es lo que está premiando en ambos. Hoy yo sacrifico mi ego personal, lo llevo a Cristo y comienzo a modelarle al Señor para que sea ganada por la conducta que yo esté reflejando como un verdadero hijo. Este es un tiempo esencial donde los hijos de Dios tenemos que levantarnos con una fe viva, con una fe verdadera, puesta la esperanza en Jesús, pero sabiendo de antemano que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Por lo tanto, yo no tengo excusa para seguir pecando. Tengo una responsabilidad y es mostrar a Cristo en mi vida.